es un tema bien bonito, pero es muy amplio. Y entonces son varios temas que van a estar relacionados con la alabanza. Y es muy importante porque la palabra de Dios dice, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Entonces tenemos que saber hacerlo. Vamos a hacer una pequeña oración y vamos a empezar, hermanos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en tus manos, Señor, ponemos este estudio. Bendícelo, Santo Dios, que sea para tu gloria y para tu honra, Dios. Prepara nuestros corazones, Señor, y haznos entender y comprender el propósito por el cual venimos a esta tierra, Señor, que es alabarte y glorificarte. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, fíjense, mis hermanos, que cuando se habla de la alabanza en el Salmo 150, el título dice exhortación a alabar a Dios con instrumentos musicales. El título no está, como les dijera yo, como inspirado, pero la realidad es de que no es tanto como una exhortación, hermanos, sino que yo lo considero como una orden. Cuando alguien está en el ejército, hermanos, y le dan una instrucción, ¿qué dice ahí? Yo no lo hago, no lo arrestan. Y entonces uno cuando está en las cosas de Dios tiene que ver cuando Dios está diciendo algo, así como el apóstol Pablo tiene ruegos apostólicos, dice, ruego pues que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que este es nuestro culto racional. Entonces, el Salmo 150, fíjense, mis hermanos, que tiene 11 veces aparece la palabra alabadle y 2 veces la palabra aleluya. Y lo tremendo, hermanos, es de que solo en los Salmos y en el Apocalipsis aparece la palabra aleluya, que significa alaben a Jehová. Y entonces aquí es donde se empieza a ver, lo voy a leer así rapidito porque después lo vamos a ir como separando. La palabra de Dios dice aleluya, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle al son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Entonces, fíjense, mis hermanos, que la palabra salmos, esa palabra no es hebrea, es griega, porque los salmos se le llama salterio y a las canciones se llaman tehilim. Pero la situación, lo tremendo, hermanos, es de que tenemos que ver nosotros el contenido de las canciones para saber si son alabanza o si son adoración. En la palabra de Dios habla y le dice a un profeta, canta endechas. Y entonces, ¿qué son endechas, hermanos? Cantos fúnebres. A Dios jamás se le van a cantar himnos fúnebres porque Dios está vivo. Es un Dios al cual se le hace fiesta. Entonces, mis hermanos, en una oportunidad, cuando era niño, pues me llevaron a ver una actividad religiosa, hermanos, que sale para Semana Santa. Y entonces pasó y yo me quedé así viendo. Y que si en ese momento empieza la marcha fúnebre, hermanos, porque ahí sí son marchas fúnebres las que llevan. Y en eso que el que llevaba los címbalos, hermano, que me dan, y estaba aquí a la par mía, qué brinco el que pegué, hermano, un buen susto me di. Pero la realidad es que son marchas fúnebres, pero para Dios no hay marchas fúnebres. Todo tiene que ser alegría, todo tiene que ser gozo. Y entonces tenemos que saber, hermanos, por eso cuando aquí en el pueblo nosotros podemos escuchar cuando hay un himno que se escucha por ahí, así en un altavoz, las campanas suenan tristes. Y ustedes que ya cuando escuchan eso, ustedes dicen, a ver, ¿quién se murió? Rapidito, hermanos. O aquel himno, más allá del sol, más allá del sol. Alguien se murió, definitivamente. Entonces hay himnos que están dirigidos para diferentes cosas, pero los himnos para Dios están para dar su loor, para darle honra, para darle gloria, para darle alabanza. Es distinto, hermanos. Entonces, miren, mis hermanos, hay diferencia entre alabanza y adoración.
En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice que, que la palabra de Jesucristo abunde abundantemente en sus corazones, y en las reuniones dice que tiene que haber salmos, himnos y cánticos espirituales. Y fíjense que cuando nuestro Señor Jesucristo celebró la Pascua, la última Pascua y la primer cena del Señor, dice que después de eso cantaron el himno. Y ahí en la Biblia textual tiene una llamadita y dice, cuando dice aquí que cantaron el himno, y menciona ahí como 5, ya no me recuerdo si son 5 o 10 salmos, fíjense mis hermanos, pero en el Nuevo Testamento dice que son himnos. ¿Verdad? Como me hubiera gustado escuchar a nuestro Señor Jesucristo cantando esos himnos, hermanos. Pero fíjense que cuando uno quiere exaltar, glorificar a Dios, uno lo hace por lo que Él hace o por lo que Él es. Entonces nosotros tenemos que ver que hay diferencia entre alabanza y adoración. Cuando estaba en la universidad, en un curso que de filosofía era el nombre, pero le pusieron lógica formal y lógica dialéctica. Y entonces ahí nos hablaban, cuando se hablaba de sentido amplio y de sentido estricto. Entonces fíjense mis hermanos que esto es muy teórico. En la realidad un himno no puede estar, no es puro alabanza o pura adoración, sino que va mezclado. Entonces nosotros tenemos que ver qué es lo que dice. Cuando venía David, hermanos, de derrotar a los enemigos, ¿qué hicieron las doncellas? Hermanos, agarraron un pandero y dijeron, David mató, ¿cómo es? Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. ¿A quién le estaban cantando? No le estaban cantando a Dios, le estaban cantando a David. Y cuando escuchó eso, Saúl se puso bravo, a este lo voy a matar, dijo que ya solo le falta el reino. Hasta la gente le está haciendo canciones, pero no era una canción dirigida a Dios. Entonces la alabanza, hermanos, puede estar dirigida, digamos así en lo general, a un hombre. Puede estar dirigida a Dios. Pero la adoración, hermanos, la adoración exclusivamente es para Dios. Por eso ven eso, mis hermanos, que la palabra alabanza es halal en hebreo. Y la primera vez que se menciona esa palabra, hermanos, es cuando Sara llegó a Egipto, hermanos. Mire, y ni Abraham sabía que se había casado con una Miss Universo, hermanos. Pero cuando los albañiles que estaban construyendo las pirámides la vieron, halal, dijeron, hermanos. La alabaron por su belleza. Entonces, ahí estaban alabando a Sara. No dijeron, esta mujer tiene que estar en el harem del faraón, se la llevaron. Y el otro dijo, decís que sos mi hermana porque si no estos me matan. Ya tuvo miedo a Abraham. Entonces la situación es que la alabanza puede ser dirigida, digamos, así como uno puede decir, este niño es muy inteligente porque saca muy buenas notas, ahí se está alabando al niño. Pero nosotros tenemos que ver cuando se están cantando himnos, salmos, tienen que estar dirigidos a Dios. Por eso nuestro apóstol, él cuando va a entrar un himno nuevo, él lo escucha primero para ver si no tiene algún error doctrinal. Él dice, por ejemplo, aquel himno que dice declaramos guerra. Y él dice, no, nosotros no podemos declarar guerra, porque él hace la comparación de que en un país solo, digamos en Estados Unidos, el Congreso y el presidente pueden declarar guerra. No puede, cualquier ciudadano no puede declarar guerra. Entonces le cambiaron, porque ese himno no estaba correcto. Entonces, mis hermanos, tampoco la alabanza y la adoración está definida por si un himno es lento o es rápido. Eso no tiene nada que ver, porque hay himnos que son lentos y que son alabanza. Entonces, ¿por qué alabamos a Dios? Porque Él ha sido bueno conmigo, porque Él es mi refugio, porque Él es mi sanador, porque Él es mi proveedor. Mire, hay una gran cantidad, hermanos, y cuando nosotros aquí en la liturgia, ustedes saben qué es liturgia. Ayúdense, hermano. Fíjense que cuando yo tenía 12 días de convertido, decían, es que la liturgia, decían en la iglesia donde iba,
¿Saben por qué? Porque yo tuve una experiencia espiritual, la cual hasta mi esposa se enteró hasta hace poquito, porque la nena me decía, ¿vos por qué no danzás? Es que tuve una experiencia, le digo yo, con la danza. Fíjense, hermanos, que yo tenía 12 días de convertido, estábamos hacia abajo, no había culto, sino que ya había terminado, estábamos cantando. Y entonces yo cerré los ojos y mientras cantábamos coros con mi hermano con una guitarra, cuando yo cerré mis ojos, hermanos, yo estaba metido como en una burbuja, pero estaba metido en el agua. Pero yo estaba saltando, hermanos. Cuando abría mis ojos, yo estaba saltando donde estaban los hermanos. Cuando yo cerraba mis ojos, yo estaba metido en el agua. Y una experiencia espiritual bien bonita, hermanos. Entonces, yo les digo una cosa, busquemos a Dios y lo alabemos de todo corazón, que Dios nos va a dar experiencias espirituales, hermanos. Por eso en la palabra de Dios dice, ¿qué hay pues cuando os reunís? Son salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces, como les hablaba de la liturgia, simplemente es el orden del culto. Entonces aquí lo podemos ver así normal. Empieza mi hermanita, hace una oración, empiezan los himnos. Primero hay unos himnos que son rápidos, ¿no? Se pone uno contento. Y después unos himnos suaves. Después se da el tiempo para el cántico, que es el momento en que nosotros podemos alabar a Dios con nuestras propias palabras, por lo que Él es o por lo que Él hace. Entonces hay una palabra que se llama la aceidad de Dios. ¿Qué es la aceidad de Dios? Son los atributos de Dios que Él no nos puede transmitir. Él es todopoderoso. Podemos en el momento del cántico nosotros vamos a decir, tú eres grande, tú eres todopoderoso, tú todo lo sabes. Dios le puede dar a ustedes, pero también están los otros atributos que sí son transmisibles. Y fíjense que ahí están, Dios es santo y dice que nosotros seamos santos. Entonces, ese atributo de Dios, Dios nos pide que nosotros amemos, porque Dios es amor. Dios nos pide que seamos justos, porque Él es justo. Entonces, en el momento del cántico, hermanos, nosotros podemos alabar y adorar a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace, hermanos. Pero con nuestras propias palabras, que nosotros disfrutemos ese momento. Y aparte de eso, hermanos, nosotros tenemos que ver que los himnos, los salmos y todo, para hacer énfasis en eso, va mezclada la alabanza y la adoración. Solo en teoría lo separamos, porque vamos, ustedes han visto cuando le pegaron a un hombre, uno lo lee en la Biblia, le pegaron, le dieron una su buena y dice la Biblia que lo dejaron medio muerto. Pero en la universidad en lógica le enseñan a uno, no hay medio muerto, o está muerto o está vivo. No lo pueden dejar a uno medio muerto o mal matado. Pero hay, cuando nosotros estamos glorificando a Dios, hay de las dos cosas, hermanos. Por eso pongámosle atención a la letra de los himnos. Cuando usted no era cristiano y escuchaba música en inglés, digamos, yo no entendía inglés, pero me gustaban las canciones. Digo, pero si no entiendo la letra, ¿por qué me gusta? Por el ritmo, ¿verdad? Por el sonidito que tiene. Entonces, tenemos que ver que los himnos que van dirigidos a Dios tienen que ser con alegría, hermanos. Hasta con efectos especiales, hermanos. Entonces, fíjense, mis hermanos, vamos a ir un poquito para atrás. La palabra alabanza, hermanos, es la acción de glorificar a Dios, de ensalzarlo y bendecirlo, especialmente con himnos, cánticos, música y danza. Fíjense, mis hermanos, que originalmente la iglesia sí danzaba, pero dice que se empezó a corromper. Y entonces ya empezaron a copiar formas de danza como lo hacían en el mundo. Y entonces, y con los instrumentos como que también empezó a haber cierta clase de desviación. Entonces hubo un papa que se llamaba Gregorio y él dijo, quito los instrumentos
y solo va a haber un canto monofonal, parece que es. Entonces este canto le llaman el canto gregoriano. No sé si ustedes lo han escuchado, pero algo así suena. Oris pro nobis. Amén. Porque es hasta en otro idioma lo cantan, hermanos. Pero ¿por qué empezaron a cantar así? Por los problemas que hubieron. Porque la gente se empezó a dar ciertos problemas ahí de que no estaban correctos. Entonces lo quito de una vez. Pero nosotros vemos que en el Salmo 150 es una exhortación a alabar a Dios con instrumentos, a alabar a Dios con nuestra voz. Entonces dice, Dios se revela que Él es digno de alabanza en su palabra por todos los beneficios que le ha hecho al hombre. Entonces por eso nosotros lo alabamos, hermanos, por todo lo que Él ha hecho, sino solo el simple hecho, hermanos, como dice el hermano apóstol, hermanos. Ustedes niños, dice, ustedes no saben el deleite que deberían de tener por tener un papá cristiano, porque ustedes no han experimentado que su papá llegue borracho a patear a su mamá, por ponerle un ejemplo, a golpearla, ¿verdad? Entonces, uno muchas veces aquí tenemos que deleitarnos por lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Nos ha guardado, nos ha cuidado, nos tiene aquí, hermanos. Si no, yo le digo una vez decía, es que si yo no me hubiera vuelto cristiano, yo digo que ya me hubiera muerto, porque la vida en el mundo es una vida de riesgo, de peligro. Uno quiere andar en la noche en lugares que a Dios no le agradan. Y fíjense que la alabanza, dice, resulta con toda naturalidad como un agradecimiento y como una bendición por los beneficios recibidos, por todo lo que Dios nos ha dado, por todo lo que Dios nos dará, hermanos. Tenemos que alabar a Dios. Entonces, esto lo encontré, es un extracto, hermano, porque hay una gran cantidad de cosas que dice el Nuevo Diccionario Bíblico Certeza. Entonces, fíjense, mis hermanos, que al principio leímos el Salmo 150. Aquí ya lo puse un poquito separadito, no sé si van a lograr leer ahí, pero al principio empieza, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? Alabar. ¿A quién? A Dios. Y entonces la palabra aleluya significa alaben a Dios. ¿Y dónde? Ahí en ese salmo dice en el santuario, pero ya en el Nuevo Testamento nosotros sabemos que en todo lugar, en todo tiempo. Nosotros no tenemos que esperar para alabar a Dios el día domingo, hermanos. Si nosotros en la casa podemos estar alabando a Dios todo el día. Yo sé que muchos hermanos ponen sus himnos y sus alabanzas, hermanos, y el ambiente de la casa se ministra. ¿Pero por qué es? Porque nosotros tenemos ese deseo de alabar a Dios. Nosotros realmente, hermanos, somos seres, por decirle algo así, musicales. Cuando nosotros escuchamos a alguien que es mexicano, decimos, es que él tiene un cantadito, y lo identificamos. Pero si uno le pregunta a un mexicano, no, los que tienen el cantadito somos nosotros, ¿verdad? O sea que cada quien tiene un cantadito diferente. Entonces dice, ¿por qué hay que alabarlo? Por sus proezas y por su grandeza. Entonces, ¿se recuerdan con las proezas, hermanos, cuando acababa de cerrarse el mar y se murieron? Todo el ejército de Egipto se murió. Y entonces, ¿qué hizo en ese momentito Moisés? Un cántico nuevo, hermanos. En ese momentito, Dios le dio un cántico nuevo. Echó a la mar los carros de Faraón. Y empezó, hermano, y cuando empezaron con eso, hermanos, una viejita como más de 90 años agarra su pandero, ¿no? Y empieza a cantar y a danzar y a seguirlo en ese cántico nuevo, hermanos. Entonces, miren, mis hermanos, si usted quiere danzar, no hay edad. Porque María, ahí está María, mire, le tomaron una selfie ese día. Cabal, hermano, estaba feliz porque sus enemigos habían sido destruidos. Y entonces dice, ¿con qué? ¿Con qué lo vamos a alabar? Ahí dice, con salterio, con arpa, con shofar. Fíjense que en la Biblia Reina Valera dice al son de con bocina, pero en el original la palabra es shofar. Dice con pandero, con danza, con instrumentos de cuerda, con flautas.
Y habla aquí de címbalos resonantes y címbalos vibrantes. Son dos clases de címbalo. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que ver que cuando se está alabando a Dios, están permitido el uso de toda clase de instrumentos, porque son para glorificar a Dios. ¿Y quiénes lo pueden hacer, hermanos? Ahí dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Entonces no hay excusa, hermanos, porque si usted no quiere alabar a Dios, no respire, hermanos, se va a poner morado rápido. Así como cuando decía un niño que no le querían comprar algo en el supermercado, si no me lo compras no respiro. Y entonces la mamá, te voy a comprar el chocolate, pues, pero respira. Ya el niño contento, ¿va? Pero ya se estaba poniendo morado. Entonces la situación es, hermanos, que nosotros tenemos que alabar a Dios porque respiramos, hermanos. ¿Y cómo lo vamos a hacer, hermanos? En espíritu, en alma y en cuerpo. Todo nuestro ser tiene que alabar a Dios. No que alguien diga, es que yo me gozo por dentro. No, hermanos, no se puede uno gozar por dentro si la alegría brota. Entonces, fíjense, mis hermanos, que sí, digamos, no está aquí mi hermana Samantha, pero hace como 15 años, pongamos, o menos, pero cuando ella llegó, a ella le tocó estar a cargo de la danza, hermanos. Ella estaba enseñando ahí a las hermanas danzarinas. Y entonces yo me puse ahí a escuchar, hermano, qué era lo que les estaba diciendo para contárselos a ustedes ahorita. Solo por eso. Fíjense que viene y decía algo. Miren, hermanas, dijo, cuando ustedes estén danzando, miren sus manos. Eso es parte de la danza. Y la otra cosa, decía ella, sonrían todo el tiempo. Entonces, miren, mis hermanos, yo me recuerdo cuando iba a la universidad, me ponía a observar los que íbamos contentos, hermanos, todos sonriendo, y los que venían de ingeniería y de otros, porque yo estoy en la noche, también ellos iban sonriendo, hermanos, era una alegría. Entonces yo me pongo, mis tiempos en la universidad, yo me recuerdo que eran de alegría, hermanos, aunque los catedráticos los tuvieran a uno ahí con los exámenes bien difíciles, hermano, pero uno iba contento. Igual mi nietecita ahorita va al colegio, ¿para qué me viniste a traer? Dice, ella quiere seguir ahí porque está contenta. Miren, mis hermanos, que a nosotros sea un gozo venir a la iglesia y no una obligación. Que no venga aquí porque el pastor me mire, sino que venga porque el propósito que yo tengo es alabar y glorificar a Dios. Entonces, mis hermanos, a Dios se le alaba sonriendo. Yo me pongo así a ver, a veces con los himnos, hermanos, que uno mira en la televisión, que hay unos hermanos, todos bravos, hermanos. Dije, hermano, como que, no, hermano, nosotros si estamos aquí arriba, tenemos que estar contentos, hermanos, tenemos que trasladar esa alegría, y la alegría se contagia, hermanos. No tenemos que estar aquí como que hubiéramos comido un poquito de membrío, no, hermanos, si a quien estamos dando la gloria y la honra es a Dios. ¿Se recuerdan con, no sé si es Esdras o Nehemías, el que era copero? Y un día encuentra a un su paisano, le dice, Esdras era, ¿no? Nada, Nehemías. Mira, un su paisano, vos sos de allá de Jerusalén, ¿sí? ¿Qué andas haciendo por aquí? Pues vine a visitar a uno de mis parientes. ¿Y cómo están allá? Estamos hechos una desgracia. El templo no se ha podido levantar, todo está en ruinas. Y después de que le contaron eso, hermanos, cuando era el copero, tenía que servirle al rey. Y el rey le dijo, vos estás triste, le dijo, vos no estás enfermo, ¿qué te pasa? Y le empieza a contar, pues te autorizo, le dijo, y anda. Pero él, aunque él quería servirle al rey como copero, el rey lo detectó que estaba triste. Entonces miren, mis hermanos, la palabra de Dios dice, el que esté triste, hermanos, haga oración, y el que está contento, hermanos, cante salmos. Entonces nosotros tenemos que ver, hermanos, que si usted está triste, ore, hermano. Y también, hermanos, para eso, que el que está aquí dirigiendo, hermanos, que no esté forzando a la gente tampoco. Levante las manos, hermano. Y ahora solo falta que digan, saquen la billetera, es el momento de la ofrenda, hermano. O es un asalto, no. El que está aquí dirigiendo, hermanos, tiene que ser con alegría, y lo tiene que hacer
como que porque lo está haciendo para Dios, dirigido para Él. Porque el que dirige, Él se lo está guiando. Saúl era cuidador de burros, él era un arriero. Usted, aquí en Guatemala hay un dicho que dice, es que este tiene boca de arriero, ¿verdad? Entonces cuando uno mira, hasta como le dijo a su hijo, eso no fue una alabanza, fue un gran insulto, hermanos. Entonces la situación es de que el que dirige aquí, tiene que dirigir al pueblo, tiene que meter a la alabanza y a la adoración, no lo tiene que estar jalando, sino que él se meta. Si el hermano no quiere levantar las manos, que no la levante. Pero no se le puede estar diciendo desde aquí, levante las manos, que ahora brinque, que ahora salte. Porque no es así. En la universidad me caía mal cuando llegaban y decían, el que no salte es chafa, el que no salte es chafa. Y ahí estaban todos brincando para que pensaban que no eran chafas, hermano. Y entonces cuando uno viene acá a la iglesia, como que más o menos así le quieren hacer. Y no es así, hermanos. Nosotros tenemos que alabar a Dios, porque nace de nuestro corazón, de un corazón agradecido, hermanos. Entonces fíjense, mis hermanos, que la palabra halal, ¿verdad? ¿Se acuerda que hablamos de Sarita? Significa, fíjense que no solo es alabar, dice celebrar, glorificar, cantar, alardear. La palabra alardear también está en sentido malo, fíjense, mis hermanos. Pero cuando se habla en los salmos es celebrar, glorificar. En el sentido de alabar, dice, es en efecto la acepción de la forma intensiva del verbo hebreo halal, que en su modalidad activa simplemente significa alabar. O sea que cuando se está alabando a Dios, hermanos, es algo intenso. De la palabra halal proviene la palabra aleluya, como ya habíamos hablado, una expresión hebrea de alabanza a Dios que se ha incorporado a casi todos los idiomas del mundo. El término hebreo se traduce más exactamente como la vemos acá o allá, según el diccionario Vine, hermanos. Entonces fíjense, mis hermanos, que en el Apocalipsis también se menciona la palabra aleluya, alaben a Jehová. ¿Y sabe cuándo, hermanos? En Apocalipsis capítulo 19, cuando se está hablando, ahí después lo leen en su casa, solo voy a leer aquí rapidito porque ya solo tengo como 3 minutos, hermanos. Después de esto oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, fíjense, una alabanza en el cielo que decía, aleluya. Salvación, honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Ahí está la palabra aleluya. En el salto hasta el versículo 6 se dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes estruendos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Y allá en el cielo dice, hermanos, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Entonces, mis hermanos, en el cielo también hay alabanza. Cuando uno lee en Job, dice, le hacen esa pregunta, Job, ¿dónde estabas tú cuando las estrellas del cielo alababan cuando Dios estaba creando todo el universo? Entonces, allá en el cielo es donde nace la alabanza, hermanos. La alabanza no solo es aquí en la tierra. Entonces, miren, mis hermanos, los instrumentos que se mencionan en los salmos, hay instrumentos de percusión, de cuerdas y de vientos. Y fíjense, mis hermanos, que cuando habla de percusión están los panderos, los címbalos resonantes y los címbalos de júbilo. Pero estos son para llevar el ritmo. Están las cuerdas, que es el salterio y el arpa, y abajito están los instrumentos de cuerda según la Biblia. Y en los vientos aparece mencionado el shofar y las flautas. Pero eso no quiere decir que solo estos instrumentos, sino que aquí está así como un ejemplo de lo que se tiene que hacer. Ya se me está terminando el tiempo, hermanos. Entonces cuando nosotros alabamos a Dios hay una estructura musical, hermanos. Y esta tiene ritmo, tiene armonía y tiene melodía. Y entonces, esto lo saqué de Google. El ritmo, dice, es una organización de sonidos y silencios a lo largo del tiempo, creando patrones repetitivos y cíclicos que dan movimiento y estructura a la música. Entonces, mis hermanos, el que está tocando la batería, hermanos, él está marcando el ritmo.
y al ritmo de la batería nosotros aplaudimos. Si no hubiera batería, los que llevaríamos el ritmo somos nosotros con nuestros aplausos. Y fíjense que la música también tiene armonía. Y dice que esto es el conjunto de voces. Eso está en el diccionario, no es algo especializado, no, solo es el diccionario de la RAE. Conjunto de voces, de instrumentos o de ambas cosas que suenan acordes a la vez. Entonces, fíjense mis hermanos que dice que suenan acordes, pero es conjunto de voces e instrumentos. Por eso es que los hermanos ensayan. Y si ustedes se dan cuenta, vienen en una cadenita, los himnos vienen en una cadenita, porque todos van más o menos, considero yo, que en la misma nota, para que todo vaya acorde, o sea, en concordancia, hermanos. Y la melodía, dice también el diccionario, hermanos, que es dulzura y suavidad de la voz o del sonido de un instrumento musical, cualidad del canto por el cual agrada al oído. Es una entonación, un movimiento melódico. Entonces, fíjense mis hermanos que los que tienen sus instrumentos, el de la guitarra lo tiene que afinar, porque si está desafinado ya no suena bien. Tal vez uno no sabe de música, hermanos, entonces dice, bueno, así ha de ser. Pero los que saben de música ya saben quién que está desentonando, o los hermanos de la batería ya saben si alguien se le fue el piecito por ahí y después tuvo que agarrar el rollo y solo el que está aquí dirigiendo le hace una miradita, ¿va? Y entonces, pero miren mis hermanos, y aún ahí el que hace su cadenita de coros aquí, hermanos, trae su cadenita. ¿Y qué pasa? Resulta que el de la trompeta dice, mira hermano, ese himno no me lo sé bien, y entonces hay que quitarlo. Entonces miren hermanos, si nosotros estamos aquí, tenemos que ensayar todos los días para que cuando se haga la cadenita de coros, no se diga, hermano, ese quítelo porque ese no me lo sé. No, hermano, si usted está viniendo y está en los ensayos, tiene que repasar en su casa también, para que cuando aquí se esté alabando a Dios, hermanos, sea con armonía, sea con melodía, y algo que agrade al oído, pero no al oído de los que estamos aquí, hermanos, sino que agrade al oído de Dios, porque Él es el digno de recibir la gloria, Él es digno de recibir la honra, de recibir la alabanza, de recibir el poder. Dice la Biblia que Él es justo, tardo para la ira, grande en misericordia. Entonces, mis hermanos, ya se me terminó el tiempo, pero no se preocupen, hermanos, esta historia continuará. Los hermanos en los siguientes domingos, hermanos, van a estar hablando de la danza, del cántico, para que aprendamos, hermanos, para que nosotros podamos alabar a Dios de manera correcta, para saber qué es lo que estamos haciendo. Amén. Y mientras los hermanos suben, hagamos una pequeña oración, hermanos.